Bien. Eh, Vamos a tomar solamente el nombre. Dentro de las doctrinas que los intérpretes y estudiosos de la palabra han hecho, le llaman teología sistemática. Y dentro de la teología sistemática están lo que se llama doctrinas de diversos ítems. Por ejemplo, Dios. ¿Quién es Dios? Entonces se agrupa bajo esa doctrina todas las características de Dios. Otra doctrina sería el hombre. ¿Qué es el hombre? Entonces se agrupa también ahí todo lo referente a lo que la Biblia dice sobre el hombre. Sobre los ángeles y otros aspectos más, algunos tienen mínimo 12 doctrinas que están dentro de la teología sistemática, otros tienen 14, otros más, porque van dividiendo en otros ítems. Nosotros vamos a tomar el nombre nada más, pero no lo vamos a desarrollar como teología sistemática. ¿Por qué? Porque la teología sistemática tiene una manera muy natural de interpretar la palabra. ¿Qué sería esto? Todas las cosas en el orden natural requieren para el estudio una clasificación. Incluso cuando se analizan los seres vivos, requieren tener una clasificación. Invertebrados, vertebrados, insectos, qué sé yo, reptiles, distintos aspectos. Dentro de todo lo que se investiga. Pero la palabra de Dios no la podemos investigar e interpretar y por lo tanto aplicar de una manera racional, natural. No, la Biblia es algo diferente. Esto no lo planteamos nosotros, sino que el Señor mismo, en su enseñanza, nunca ni los apóstoles clasificaron el transmitir la verdad de Dios en algo sistemático para que se grabe en la mente. Muchas veces, y he notado esto en mi experiencia y también en la consideración de otros hermanos, que la teología sistemática nos encasilla y por lo tanto nos estanca, nos deja sin poder avanzar. O sea, uno lee, por ejemplo, la doctrina referente a Dios y dice, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es creador, Dios es justo y hace esto y hace lo otro y hace aquello. ¿A qué nos lleva todo eso? A tener un conocimiento mental de quién es Dios, pero no a tener ninguna vivencia con Dios, ninguna experiencia. Entonces, aquellos que aprenden de esa manera, Dios siempre está distante. Por más que yo sepa que Dios es misericordioso, es bondadoso, Dios siempre va a estar distante. En cambio, la manera de enseñar del Señor y de los apóstoles, más bien se refiere a describir los aspectos de una persona que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y hablar no como clasificación de teología o análisis, sino transmitiendo lo que el Señor es. El Señor es vida. ¿Sí? Él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando vamos a interpretar la palabra de Dios o tener cierto conocimiento de ella, de esta manera, podemos decir, hermanos, que esto es la noche y el día. O sea, si tomamos la palabra para conocer de Dios de esta forma, es muy diferente a interpretarla teológicamente y clasificarla simplemente por tópicos de doctrina o palabras similares o dentro de esa naturaleza. Y por más que uno se esfuerce, mire, esto se lo digo ya por la experiencia, por más que uno se esfuerce, analice, de pronto se encuentra en un callejón sin salida. Está en círculo. ¿Cómo salgo de acá? Entonces... pero ya sé que dijo esto, pero ya conozco de esto otro, ya sé que Jesús hizo estos milagros, ya sé que Él fue a la cruz, pero a mí, en mi experiencia, eso no me afecta, no me llega. Esa es la diferencia. Entonces podemos decir que es una gran diferencia. Por eso es que trataba por algún medio de sacar un poco la palabra estudio dentro de las mesas que compartimos,
Y ahora, bueno, me voy animando un poquito más a declarar más abiertamente esto. Y el Señor entonces fue el encargado de hacer algo en sus discípulos y también lo hace en nosotros para que podamos ver la palabra de esta manera. Vayamos entonces a textos muy conocidos que los hemos leído, los hemos considerado, pero no está de más volver a repasarlos, porque si no suceden estas cosas en nosotros, vamos a ver la realidad. No entendemos a Dios, no conocemos a Dios. Escuchamos algo, pero no lo conocemos. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra habla de conocer a Dios, no habla simplemente de tener un cierto conocimiento de que hay un Dios y de cómo es, sino que se refiere al conocimiento pleno, que es poder llegar a decir en algún momento, bueno, yo lo conozco a Dios, porque sé cómo es, porque yo he gustado de Dios, sé cómo es su bondad. Y Dios no es alguien que va a mi lado, sino que Dios es alguien que está en mí. Esa debe ser el anhelo de nuestra experiencia. Si aún no la hemos disfrutado, debemos anhelar no solamente a que Dios esté a nuestro alrededor, que nos ayude, que nos libre de esto o de aquello, sino que tenemos que llegar a la experiencia de la cual la palabra de Dios nos habla, es que Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Dios. Eso es conocimiento. Entonces, estamos en Lucas capítulo 24. A todo esto, ¿cómo le vamos a llamar esta nueva etapa de ministración de la palabra, de la vida? La salvación. ¿Sí? Porque lo primero que Dios hace, habiendo dado a conocer su justicia y establecido su justicia por medio de Jesucristo, es traernos salvación. Y la salvación ya es algo que se debe experimentar. Yo no puedo hablar de salvación si no he sido salvo. ¿Cómo podría hablar una persona si no tiene esa vivencia de la salvación que Dios trae? Necesitamos entonces conocer no solamente la enseñanza acerca de la salvación, sino vivir la salvación que Dios nos ha traído. Ya tenemos la base. ¿Cuál es la base? La justicia de Dios. Recuerden que todo lo que Dios va a hacer, Él lo va edificando sobre la justicia que se estableció en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces ese aspecto del carácter y de la justicia que es Dios, tiene que estar, todo lo que Dios hace está basado en su justicia. O sea, si Dios fuese injusto, no sería Dios. Sería un ser más. La palabra dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. Entonces, cuando Dios necesitaba establecer justicia, no podía pedirnos justicia a nosotros. No podía pedirle justicia a ninguno de sus seres creados. Dios mismo tuvo que establecer la justicia. Bien, entonces, vayamos a Lucas 24. A ver, ¿dónde está? Está medio escondidito esto, ¿vio? Si me ayudan a buscarlo, ahí está. Yo voy a decir como Nabucodonosor, voy a decir, no, a mí me dan la interpretación y no les voy a decir el sueño, porque si no ustedes me van a... Una palabra. Entendimiento. 45. ¿Y qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bien. Como conocimiento, información, está bien la teología sistemática. A mí me sirvió para conocer dónde está determinado tema. Y ese conocimiento, en un principio solamente intelectual, no por experiencia, que yo tenía de la Biblia, me sirvió en el sentido que después de pronto a mi mente, mire, estas son cosas yo que entiendo que están dentro de lo que dice este versículo.
Cómo uno en un día a día, por ejemplo, del trabajo, la familia, los problemas, la economía, las cuentas y muchas otras cosas que suceden todos los días en nuestra vida, de pronto venía un texto del cual yo me acordaba que estaba escrito en la palabra de Dios. No me acordaba a veces exactamente el lugar, entonces tenía que empezar a buscarlo. Y eso me llevaba a mirar otros textos, otras palabras, hasta que encontraba el versículo. Bien, entonces eso surgía de pronto en la mente. ¿Fabrica uno esas cosas? Yo entiendo que no son del pensar propio nuestro, sino que el Espíritu que está en nosotros nos ayuda. ¿Quién toma ese texto de la palabra y en determinado momento o circunstancia de nuestra vida lo hace subir a nuestra parte consciente? Nosotros mismos podemos producirlo así como de la nada, estando pensando en distintas cosas. Ni se nos ocurriría. Pero de pronto viene. Y es como que lo que estábamos necesitando. Bien, entonces miren lo importante que es esto, que en el primer día de resurrección, cuando el Señor se reúne con sus discípulos, hizo un milagro. ¿Qué milagro hizo el Señor? Les abrió el entendimiento. Primero les dio la información, porque la Escritura dice de esta manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la vida, de la Biblia. Los profetas son considerados aún los libros que hoy los conocemos como libros históricos y los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas. Esos son considerados los profetas. Y los salmos, que se consideran los salmos como los salmos mismos, Job, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, están incluidos dentro de los salmos. Bien, entonces, es decir, todo el Antiguo Testamento. El Señor ya les había hablado. No es que no les habló. Pero, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuál fue el milagro? Abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es muy importante. Ahora en nuestro tiempo, ¿cuándo se nos abre el entendimiento? Yo he escuchado y muchos hermanos me han dicho, hermano, no entiendo. Hubo un hermano que me decía, pastor, no entiendo nada. Pero decía, yo voy a seguir viniendo, pero no entiendo nada. Así me decía. Varias veces me dijo esto. Entonces, si él lo tuvo que hacer con los discípulos que estuvieron con él aproximadamente 3 años y medio, ¿no lo tendrá que hacer tal vez con nosotros? Sí. ¿En qué momento el Señor les abrió el entendimiento? ¿Qué ambiente ya estaba preparado? La resurrección. Exactamente, sí. O sea, ¿fue antes o después de la cruz? Después de la cruz. En lo natural, hubo un papa que no recuerdo la fecha. Por eso el calendario que usamos hoy se le llama el calendario gregoriano, porque fue un papa el que estableció ese calendario. Diríamos un calendario moderno. Hay otros pueblos que tienen calendarios más antiguos. Los chinos tienen no sé cuántos miles de años ya. También los israelitas y otras naciones del Medio Oriente también cuentan desde muchísimo antes, pero mayormente todos nos regimos por este calendario. Entonces él estableció como el año 0 el nacimiento de Jesús. Pero eso simplemente algo que se le ocurrió al Papa, pero nuestro antes y después, recuerde, en nuestra relación con Dios,
En nuestra vida, o sea, en todo lo que Dios quería hacer con el hombre, no es el nacimiento de Jesús, sino la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, nuestro antes y nuestro después no está planteado por Navidad, que viene pronto, sino por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, no es lo mismo estar antes de la resurrección o antes de la cruz que después de la cruz y de la resurrección. Esto es muy importante, porque antes el Señor no pudo tocar el interior de los discípulos, les pudo enseñar, les pudo hacer milagros. Incluso hay un registrado un solo milagro en relación con sus discípulos. No recuerdo otro, al menos en este momento. En una ocasión Jesús sanó a la suegra de Pedro. La señora se ve enferma con una fiebre muy alta y fue el Señor y la sanó. No hay otro milagro aparentemente registrado con sus apóstoles, con sus discípulos directos. Entonces, ahora hizo este milagro que abarcó a todos, empezando por los que estaban en esa noche con él, ¿sí? Que lo vieron personalmente. Les abrió el entendimiento. Esto necesitamos en estos tiempos. Necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto y con esto concuerdan otras escrituras. Si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, encontramos que necesitamos este milagro. Esta es una operación que Dios hace en nosotros. Si no, nos quedamos ¿con qué cosa? Con la teología sistemática. ¿Qué es lo que nuestra mente va a alcanzar a percibir? Pero necesitamos mayor profundidad. Necesitamos que nuestra mente sea ampliada en cuanto a nuestra relación con Dios, porque así como sea nuestra relación con Dios y nuestra experiencia con Él, va a ser la óptica que nosotros vamos a tener de la vida, de nosotros mismos, de las cosas que suceden a nuestro alrededor y de nuestro futuro. Porque si no, es imposible que podamos crecer en esperanza, en fe, en riquezas de Dios y en poder experimentar lo que significa realmente el poder de la resurrección. O sea, ¿tenemos algo? Sí. Pero es muy pobre. Es muy poco. No alcanza. Yo creo que esa etapa nosotros ya la hemos vivido. ¿De él? El Evangelio, o sea, de todo teología solamente. Sí, sí. Ya lo hemos vivido. O sea, hoy estamos viviendo esta etapa. Exactamente. ¿Pero por qué hablo esto? Porque todos tenemos que llegar a estar en este ambiente y en este momento. Y las personas que se vayan integrando tienen que entrar a este ambiente directamente. Entonces, para que no pasen esos procesos y esas situaciones que a nosotros nos tocó vivir. Sino que, vio que se dice a veces que había un dicho antes como era, nació con el pan abajo del brazo, nació en cuna de oro. Por ejemplo, hay unos niños aún que se les da mucha fama, ¿vio? Y ya andan las cámaras detrás de ellos y están en las noticias. Los hijos de Messi, no sé si lo ubican a un tal Messi. Bueno, ¿vio? Los hijos ya también son famosos. ¿Vio? Supongámonos un ambiente así, donde un niño pueda nacer y tener, tal vez la mejor educación, ser ayudado en todo. Si tiene algún problema de salud, así. Los mejores profesionales seguramente van a estar a su servicio. Bueno, entonces, lo que necesitamos en este tiempo es que algunos vayan avanzando y sigan avanzando. Entonces, los que se van integrando, vayan siendo partícipes de ese ambiente de fe, de confianza, de resurrección, de armonía, de experimentar la esperanza, las riquezas y el poder de la resurrección que se tiene que vivir en medio de los hermanos. Hemos estado por mucho tiempo muy pobres, hemos estado por mucho tiempo muy separados, hemos estado no en muy buenas condiciones. Pero hoy es el tiempo, gracias al Señor, de vivir algo diferente. Entonces,
A los que ya han sentido ese toque en su interior, en sus mentes, gloria al Señor. Estamos muy agradecidos, sí. Pero esto también lo tenemos que hablar así en general para que todos vayamos estando en esta misma característica y podemos decir, sí, aquel que nace en Jesucristo nace en la familia de Dios. Y esto tiene que ser una realidad, lo tenemos que vivir. Y tenemos que preocuparnos unos por otros cuando vemos cierta... algo que está faltando, debemos pedir urgentemente al Señor, súplele a nuestro hermano o hermana, ayúdalo, bendícelo, sálvalo. Porque de esto es lo que vamos a hablar, de la salvación que Dios nos trae por medio de Jesucristo. Entonces, que ya el Señor haya hecho un milagro en la mente de los discípulos, eso es parte de la salvación. Si nosotros miramos en las epístolas, encontramos que se habla de la antigua manera de pensar y ahora se habla de una nueva manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento, la cual se ha mencionado mucho en las iglesias, la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Es decir, un cambio de pensamiento. Yo antes pensaba de una manera, ahora estoy pensando de otra. Eso es arrepentimiento. No es arrepentimiento llegar ahí a una congregación y pasar adelante y, oh Señor, soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Entonces todos ven como esa persona, se humilló, y mirá cómo estaba compungido. Puede pasar, no digo que no, pero lo importante es que haya un cambio de mente. Entonces, al haber ese cambio de mente, ya el espíritu que está en nosotros trabaja en ese cambio de mente. ¿Qué es lo que produce el cambio de mente? La palabra viva de Dios. Por eso el Señor les informó a los discípulos, pero de pronto tuvo que hacer este milagro que es abrirles el entendimiento. Yo viví esta experiencia gracias al Señor. ¿En qué momento sucedió? Ya ni me acuerdo. Pero hubo un cambio. De pronto empecé a entender. De pronto leía una palabra y entendía. Yo decía, ¿esto de dónde viene? Entonces, para corroborar muchas cosas, recurría. O sea, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a escuchar. Esto lleva su tiempo, lleva horas, lleva cierta investigación. Entonces, gracias a Dios, el Señor me permitió tener acceso a ciertos libros, predicaciones, de hermanos que ya no están, que ya han partido con el Señor, de maestros de la palabra con más de 60 años de experiencia, de autores de hace 200, 300 años atrás que nunca los había leído, a veces ni sabía que existían, pero cuando estaba investigando, alguien mencionaba a un tal Morgan, por ejemplo, mencionaba, ahora no me acuerdo bien los nombres, pero mencionaban a otros escritores de la antigüedad, y yo decía, ¿cómo hago para encontrar a este? Y bueno, ahí me tenía que meter en internet, empezar a buscar hasta que encontraba algún libro en español. Mire que es difícil encontrar literatura en español. Hoy tenemos, gracias a Dios, una gran ayuda con los traductores. Entonces uno puede tener algo en inglés y traducirlo al español. Esta es una gran bendición, porque había muchísimos libros en inglés, pero ninguno en español. Bien, entonces, ¿para qué? Para corroborar que eso que yo estaba percibiendo por mi espíritu, en mi entendimiento, yo lo estaba analizando de una manera correcta. Era entonces, ¿qué cosa? Iluminación, revelación. Y esto es algo muy precioso. Entonces, yo empecé a prestar atención porque cómo Dios trabaja, cómo Dios nos revela, cómo Dios desde nuestro mismo interior ahora nos trae su bendición del conocimiento que Él nos da de Él mismo. Dios se da a conocer a sí mismo, ahora no de una manera tan exterior, sino de una manera interior. Por eso el Señor les abrió en entendimiento para que... ¿Dónde estaba el versículo? A ver, Ana Laura, ¿cómo era?
Léelo nuevamente, por favor. El anterior. Ya leemos Efesios, ¿sí? El anterior y el 47. Sí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y el anterior? Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, a ver. Estamos hablando de un milagro. O sea, lo que Dios hace en las personas a veces es interior. Solamente lo sabe la persona que lo recibió. Y por supuesto, si lo recibió, va a ser expresado de alguna manera. Se va a notar. ¿Sí? Entonces, acá encontramos en Efesios capítulo 1, también este mismo milagro, pero expresado en otras palabras. Por favor, miremos desde el versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. El que está diciendo esto es el apóstol Pablo. Bueno, ¿por qué Pablo hacía esto por los hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vio que necesitamos que este milagro siga ocurriendo. Ahora, este milagro puede seguir sucediendo si nosotros pedimos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda entonces, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No podemos conocer a Dios si Dios no nos concede esto. ¿Podemos tener nuestra teología sistemática? Sí. Mire, encontramos muy buenos libros de teología sistemática, escritos tanto por autores mayormente de habla inglesa, ahora ya hay muchos también de habla española, especialmente teólogos españoles. Uno muy conocido es un tal La Cueva, un tal Samuel Vila, que tienen muy buena literatura. Muchos buenos autores católicos en cuanto a teología y a interpretación de la palabra, muy buenos. Son recomendables. Pero si Dios no hace esta operación milagrosa en nosotros, tenemos teología, pero no tenemos vivencias. Y sucede así muchas veces en la gente que simplemente practica una religión exterior. Se dice conocer a Dios, se dice tener la verdad, pero no se la vive. Y eso es lamentable. Entonces vienen a veces sucesos que después nos llaman la atención. ¿Pero cómo esta persona? Si era esto, era aquello. Y no estamos hablando simplemente de una religión, estamos hablando de las religiones en general. Antes parecía que las iglesias evangélicas estaban libres de ciertas cosas. Hoy no podemos decir lo mismo. Hay cosas que antes estaban afuera y hoy están también dentro de las congregaciones denominadas protestantes o cristianas evangélicas. No le vamos a buscar las causas porque también el Señor mencionó estas cosas en sus aspectos proféticos, como diciendo, en los últimos tiempos, cuidado, van a aparecer cosas que nos van a llamar mucho la atención. Se estaba hablando acá cerquita nomás de un suceso en Pico Truncado. Pastor evangélico, Las Heras. Ah, ya, ¿y cómo ustedes permitieron eso? No, ¿vio qué cosa tremenda? ¿Realmente fue así como decía la noticia? Era de...
Supuesto pastor de Comodoro. Sí. ¿Qué pasó que no te enteraste? ¿Qué pasó? Asesinó a una mujer y tiró el cuerpo, dicen, en la calle. Entonces los perritos que andaban por ahí, bueno, empezaron a devorar el cadáver. Creo que le comieron un brazo, cosas, vio que... Bueno, pero el título es Pastor Evangélico Asesina, vio, y nos asombramos a veces de que esto, que aquello, de que... No, tengamos cuidado. Necesitamos entonces, ¿qué cosa? Autenticidad, conocimiento real de Dios, vivencias. Si Dios es santo, nosotros también somos santos y tenemos que vivir como santos. Dios es justo, nosotros también. Por eso la palabra dice que el Señor, en su pastoreo, nos enseña a andar por sendas de justicia. Porque nosotros naturalmente podemos ser justos en algunas cosas, pero no en todas. Por eso necesitamos, entonces, estos milagros, este milagro que ocurre en nuestras áreas del pensamiento. ¿Cuál es el milagro? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos. ¿Cuál es el objetivo? Para que conozcamos, sepamos, conozcamos a Dios de una manera real. Se tiene que cumplir, se tiene que vivir en estos tiempos lo que dice el libro de Hebreos y está escrito en dos partes. ¿Sabe que cuando la Escritura se reitera una y otra vez lo mismo? Si Dios ya lo dijo una vez y su palabra es fiel, si lo dice dos veces o más, eso hay que tenerlo y prestarle mucha atención. La Escritura dice claramente que Dios va a escribir en la mente y en el corazón sus leyes y sus mandamientos. Ahora también agrega esto, y nadie le podrá decir a su hermano, conoce a Dios. De ahí me ponen un aprieto ahora para explicarles, entonces, ¿qué hago yo de este lado hablándoles a ustedes? Como tratando de enseñarles. Yo no estoy tratando de enseñarles nada. Estoy tratando de hablarles del Señor, de Jesucristo, de la fe, de la esperanza, de las riquezas que Él tiene. Entonces, necesitamos esta operación de Dios. Y cuando la Escritura dice, veo que hay una palabrita, antes de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que Él va a alumbrar los ojos del entendimiento para que conozcamos, para que sepamos, ese es el objetivo, dice espíritu. Espíritu de sabiduría. ¿Por qué no dice directamente sabiduría? Más adelante en el libro de Efesios vuelve a mencionarse que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. O sea, si Dios ya nos dio ese espíritu de sabiduría y de revelación para que tengamos conocimiento de Él y sepamos, necesitamos entonces algo que se llama renovación en nuestra mente. Y se menciona de esta manera, en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué agregar esta palabrita más? Tenemos, como en muchas otras ocasiones, una larga introducción para entrar en el tema de salvación. Pero esto también es parte de la salvación. En este caso sería la salvación de nuestra mente. ¿Por qué necesitamos que nuestra mente sea salvada? Porque si no tenemos salvación de la mente, vamos a seguir pensando siempre de la misma manera, con algunos cambios, pero con muy pocas variantes. La mente de los discípulos antes de la cruz y la resurrección ya era analítica, ya pensaban, ya razonaban. Pero en algún momento uno de los discípulos fue tocado por esa palabrita espíritu en su mente, el apóstol Pedro. Aunque todavía, de momentos después estaba hablando otra cosa, pero su mente fue tocada por el espíritu de revelación. El Señor le dijo, esto no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire que esto es muy precioso. O sea, el Dios, el creador de todas las cosas, comunicándose con una criatura, revelándole algo que estaba escondido, que estuvo escondido por los siglos, dice la palabra, un misterio. De pronto el apóstol Pedro habla así porque su mente fue tocada por la revelación del Espíritu. O sea, el Espíritu de revelación tocó su mente y él habló. Y el Señor mismo le confirmó que esas palabras que él había dicho habían venido de Dios. Necesitamos entonces este milagro. ¿Sí? Que nuestra mente sea tocada por el Espíritu para que tengamos sabiduría, revelación, y esta sabiduría y revelación apunta al conocimiento de Él, es decir, al conocimiento de Dios. O sea, podemos decir entonces que este supuesto pastor, y decirlo con seguridad, no conocía a Dios, porque si no, nunca hubiese cometido una acción así. Él capaz decía que conocía a Dios y tal vez le enseñaba a otros de Dios. Pero en realidad en su interior, en su ser interior, en su mente, en sus reacciones, en su carácter, en su voluntad, él no conocía a Dios. Había escuchado hablar de Dios y repetía lo que escuchó hablar de Dios. Pedro después se puso en evidencia cuando él le decía, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, porque yo soy un hombre fuerte. Yo soy muy decidido y te lo voy a demostrar. Aunque todos te abandonen, yo no. Yo voy a poner mi vida por ti. Porque a la cruz solamente podía ir uno, y ese uno fue Jesucristo. Nadie más, absolutamente nadie más. Ninguno de nosotros. Si nosotros hubiésemos estado ahí, yo hubiese sido el primero en escapar. Sí. Pero después de la cruz, hasta Pedro ya fue un hombre diferente. Cuando el Señor le abrió el entendimiento y le demostró por qué él tuvo que padecer y tuvo que ir a la cruz. ¿Qué se revelaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué eso se tenía que cumplir? Pero ahora ya, después de la resurrección, ya Dios mismo, digamos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, como se dice acá, Él mismo ya interviene en sus hijos. Porque, a ver, a los que son padres, ¿no les ha sucedido que en esa etapa de estudio de los hijos no entienden? Y si uno trata de ayudarle, ¿vio? Y a veces yo quedaba muy limitado para poder ayudarle. Y más no me gustaba, me costaba a mí estas cosas. Entonces Ana hacía lo que podía, pero llegó un momento que tampoco ya les pudo ayudar más. Pero si hubiese podido, ella misma le hacía la tarea y todo. ¿Vio? Las madres son así. No, entonces Dios, que tiene poder, y como somos sus hijos, Él interviene. Él interviene en nosotros. Por eso, pero tenemos que pedirle. Por eso Pablo dice, a ver, no ceso de dar gracias por ustedes, por la fe que ya tienen, por el amor que tienen para los hermanos. Agradezco siempre a Dios. Hago memoria de ustedes en mis oraciones. Pero también estoy pidiendo para que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el corazón de Él. Es decir, ya conocen a Dios, ya han experimentado algo de Dios, pero necesitan más. Tienen que conocer más, tienen que vivir más, porque la vida es algo que se va desarrollando. Y para eso necesitamos que nuestra mente sea tocada y sea transformada. Y esto es un milagro de Dios. Bueno, estamos en el tiempo de los milagros. Porque cuando Dios suministra su palabra, que es el Espíritu, la Escritura dice claramente que después de esta suministración que Dios da de su Espíritu, es decir, de su palabra, ¿qué hace? Él hace maravillas entre nosotros. Tenemos que esperar, tenemos que pedir estas maravillas. Bueno, lo que hacemos los días martes es pedir estas maravillas. Sí.
para que Dios haga esta maravilla, no solamente en nosotros, sino en todos los hermanos. Necesitamos entonces que el Espíritu que Dios puso en nuestro interior toque nuestra mente. Vayamos entonces al libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2. Ahora, ¿cómo podemos decir que cada uno de nosotros tenemos dos mentes, dos corazones? No sé qué estaba diciendo. Dos cuartos. No dijo nada todavía. Ah, sí. Primera Corintios 2. 1 Corintios 2. Ahora, volvamos un poquito a los... El apóstol Pedro, ¿cuántas mentes tenía? ¿Una o dos? ¿Dos? ¿O tres? Esto es una locura. No, locura entre comillas, pero... a ver, no pensemos que el ser humano no se puede analizar racionalmente. A Dios no se le puede analizar racionalmente y al ser humano, que es una creación de Dios, tampoco. Usted puede analizar racionalmente, no sé, cualquier bicho, cualquier cosa creada, aún el universo. Si pudiésemos expandirnos a conocer el universo, lo tendríamos que analizar racionalmente, o sea, en base a ciencia, no a especulaciones ni a teorías. Pero hay dos cosas que escaparían totalmente del análisis. Una es Dios, el creador de todas las cosas, y otra, la creación de Dios, que son las personas. Porque Dios creó al hombre originalmente a su imagen y su semejanza. Y la Escritura dice claramente esto: varón y hembra los creó. O sea, no fue el hombre solo. Cuando decimos hombre nos referimos a la creación de Dios, que es varón y hembra. Dios los creó a su imagen y semejanza. Y tenía propósitos con esa creación. Entonces el ser humano tampoco puede ser analizado como un objeto, como otro ser vivo, como otro ser, digamos así, ya sea animal, vegetal o marino o aves del cielo. No puede ser analizado racionalmente porque el ser humano originalmente fue creado como imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, esa imagen se distorsionó, se está perdiendo. Pero aún así, vayan a analizar a un humano. Las ciencias de la psicología son modernas, son nuevas. ¿Y qué han logrado? Muy poco. Casi nada. Porque cada ser humano es un individuo. Si bien somos todos parecidos, nos entendemos cuando hablamos o no, y tenemos muchas cosas en común, descendemos, como dice el apóstol Pablo, de una misma sangre, todos, no importa de qué raza seamos hoy, pero somos individuos, pensamos por nosotros mismos, decidimos. Entonces no podemos ser clasificados. Si hubo una cosa a la cual siempre me resistí, allá me voy, ya me voy, ¿vio? Es a ser clasificado y ser considerado parte de las masas. Yo nunca me consideré parte de una masa, del montón, no. No me arrastraba a ninguna corriente. Siempre fui independiente. Pero no conocía a Dios, entonces era un caos interior. Pero cuando conocí al Señor, ese caos empezó a ser ordenado. Dios empezó a intervenir. Bien, entonces acá hemos llegado hasta este punto. ¿Dónde estamos hoy? A esto que nos revela la palabra. Yo voy a pedir que lean para el próximo viernes, por favor, 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Y si alguien se anime, agréguele el capítulo 3, pero siempre relacionándolo con el 1 y con el 2, porque tiene ahí alguna ampliación más. ¿Sí?
que incluye el cuerpo, pero también el entendimiento. Bien, y hay otros versículos más, pero por ahora vamos a empezar con estos. Porque dentro de la salvación de Dios hay que considerar dos aspectos que sucedieron en Jesucristo. Uno fue la cruz, ¿sí? Y otro es la resurrección. Estos dos aspectos incluyen toda la salvación de Dios. La salvación de Dios, digamos, ya está hecha, completa, no hace falta agregarle absolutamente nada más. Simplemente ahora estamos en el tiempo de recibir esta salvación. Tenemos que conocer, digamos, el plan de Dios, que se le llama los diseños de Dios. Alguien dijo, es el orden administrativo de Dios. Dios estableció para este periodo una administración que no es ejecutada por personas como lo fue en la antigüedad. Por ejemplo, Moisés fue uno de los encargados de ejecutar un periodo de administración de Dios con el hombre. El resto de la administración de Dios, que es permisiva, quedó a cargo no del pueblo de Israel, sino del resto de las naciones. Eso se llama el gobierno humano. Pero según el apóstol Pablo, todo gobernante humano va a tener que dar cuenta a Dios por su administración hecha como gobernante. Porque la Escritura dice que no hay autoridad si no ha sido establecida por Dios. En la permisividad de Dios, entonces, Dios ha decretado que sea así. Pero Israel fue preparado para el tiempo correcto cuando dice la palabra, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para eso fue preparado Israel, para la administración de la revelación de Dios y el tiempo de la llegada de Jesucristo. Hoy estamos bajo otra administración. ¿Quién es el encargado de esta administración de Dios para este tiempo? El Hijo, Jesucristo. Y lo podemos mirar con la palabra. Y esto es muy precioso que Dios haya establecido que sea así. ¿Saben por qué? Porque dentro de esta administración de Dios hay un hombre. O sea, Dios preparó un hombre para que ejerza esta administración. ¿Por qué? Porque el propósito original de Dios es que su creación, varón y hembra los creó, tengan el dominio de lo que Él había creado, ejerzan la autoridad de Dios, representen a Dios. Por eso la Escritura dice, y señoreen, recuerdan lo que dice el Génesis, y Dios formó a esa pareja y les dijo, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra y señoreen. ¿Eso qué quiere decir? Gobiernen. Represéntenme gobernando la tierra. Bien, entonces ahora en esta nueva administración Dios también ha puesto una cabeza. Esa cabeza es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Dice que está sobre su casa y en la casa de Dios es la que va a tener la administración plena de Dios, pero en el futuro. No todavía hoy. Esa casa de Dios, la Escritura dice claramente que esa casa de Dios, libro de Hebreos, somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los llamados por Dios en este tiempo, en este periodo de la administración de los misterios de Dios, del plan de Dios establecido por Dios para que Jesucristo, su Hijo, lo ejecute. No dice por ahí en un texto que ahora el Señor está esperando hasta que todos sus enemigos puedan ser puestos debajo de sus pies, entonces Él vuelve a reinar. Bien, ahora, ¿qué dice este texto que es tan importante, que es lo que nos importa hoy? A veces nos escapamos un poquito más acá, más allá, más para otro lado, en la revelación, pero está todo relacionado, ¿sí? Para que nosotros, los hijos de Dios, participemos plenamente
en la casa de Dios, en la administración de Dios, en el reino de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, no en el futuro. Acá en la tierra, Dios ha hecho algo, porque ya tiene algo en nuestro interior. Vamos bien. ¿Qué ha hecho el Señor? A ver. Vamos a leer primero un solo versículo del capítulo 2 y es el versículo 16. A ver, que alguien lo lea, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Bien. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la revelación? Que tenemos la mente de Cristo. Vio acá, tenemos un texto de esos que no podemos analizar. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Creerlo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si lo creemos, algo va a suceder. Si no lo creemos, seguimos como estamos. Este es un texto muy desafiante porque Dios nos invita a creer lo que Él hizo. Porque en su justicia Él estableció que nosotros tenemos que vivir por fe, no por obras, no por especulaciones o teorías, sino por medio de la fe. La fe dice, podríamos decir, una fe genuina que cree lo que Dios dice tiene que expresarse o llegar a expresarse de esta manera. Padre, gracias porque me has dado la mente de Cristo. Porque con esa mente que yo tenía antes, no llegaba ni a la esquina. No llegaba absolutamente a nada. Pero ahora que tú me has concedido la mente de Cristo, entonces mi mente se puede expandir a dimensiones que antes yo jamás se me habían ocurrido pensar. Porque también eso es parte de lo que dice el capítulo 2. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la imaginación ni en la mente de las personas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene muchos hijos, muchos son salvos, pero no todos han estado creciendo hasta llegar a poder decir, Padre, te amo, Jesús, te amo. Es necesario que sigamos creciendo hasta esa estatura y después de llegar a esta estatura hay todavía un crecimiento mayor, ¿sí?, de lo que Dios tiene para nosotros. Y esto tenemos que anhelarlo. ¿Cuál es el objetivo para irlo alcanzando? La fe, el creerle a Dios. Y este es uno de estos textos que nos desafía. ¿Vamos a seguir creyendo que con la mente vieja podemos analizar y conocer a Dios? ¿O vamos a creer lo que dice esta palabra? O sea, este texto yo lo leí muchísimas veces. Porque yo no podía creer que con la mente que yo tenía, esto podía ser real para mí. Y permítame un poquito, como dice el apóstol Pablo, no gloriarme en mí mismo porque yo no tengo nada de qué jactarme, sino de gloriarme en el Señor. Hoy puedo decir gracias, Padre, porque me has dado la mente de Cristo. Amén. Sí. Porque ya mi mente no es exactamente la misma que hace un mes, que hace 10 meses, que hace 5 años atrás. No, ha cambiado completamente. Y esto todo en relación a Dios. Y porque ha cambiado mi mente en relación a Dios por tener la mente de Cristo, también mi pensar en los aspectos naturales ha ido cambiando. Ha cambiado mi visión de mí mismo, ha cambiado mi visión de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, del mundo que me rodea, absolutamente todo. Porque ahora estoy analizando y viendo las cosas con la mente de Cristo, es decir, con una mente nueva. Y sigo teniendo los pies bien puestos sobre la tierra. No estoy divagando en ningún sentido. Estoy tratando de hablar la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra?
Porque ahí es donde los ojos de nuestro entendimiento natural se van a abrir, porque tiene que haber una comunicación entre la mente de Cristo y el alma nuestra, que es, el alma es una cosa, a ver, de la creación y la herencia que recibimos como seres humanos. O sea, aún sin Dios nosotros tenemos un alma, nosotros somos seres, somos pensantes, tenemos emociones, sentimos, amamos, odiamos, observamos. Salvo que haya problemas de orden psicológico, los seres humanos podemos elevar nuestra capacidad de pensamiento en muchas cosas, pero siempre vamos a llegar a un tope. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la vida misma que es Dios. Pero por medio de Jesucristo hemos entablado nuevamente ese contacto y ahora en esta nueva relación que Dios estableció en este tiempo, en su administración, en sus diseños, nosotros ahora no somos simplemente criaturas de Dios, no, somos hijos de Dios, participamos de su naturaleza divina. Y por lo tanto, Dios nos concede entonces la mente de Cristo. Cuando la Escritura habla de la mente de Cristo, se refiere al Dios hombre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, aquel que vivió acá en la tierra como un hombre, fue formado, creció, se desarrolló hasta los 33 años y medio aproximadamente, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la mente que se nos concede. Entonces, una de las primeras áreas de todo nuestro ser que es tocada, que afecta, tiene que afectar nuestra conciencia humana, es la mente. Y como siempre mencionamos, no siempre, pero ya lo hemos dicho, tengamos en cuenta esto. Si hay tres mentes que se mueven en nuestro interior, acá ya les voy complicando la vida, tal vez a alguno, pero por favor escuchen lo que ya lo van a entender. No diga, pero no lo entiendo. Entonces dígale, Señor, no lo entiendo, pero ¿cómo es esto? Porque hay preguntas que tenemos que llevarlas al ámbito donde corresponde. ¿Sí? A ver, alguien dijo una vez, esto dentro de una congregación, porque nosotros nos hicimos los ponchazos. ¿Conoce esa expresión? Bien, basta, ese tiempo se terminó. Ahora no nos hacemos los ponchazos. Es Dios el que nos está haciendo, con lo que Él tiene en Jesucristo. Esos tiempos se terminaron. Pero en la vida natural muchas veces se aprendió así. Hay cosas que debimos haberlas aprendido en casa, pero no estaban. No le vamos a reprochar ahora a nuestros padres si ellos también se desarrollaron así. Pero Dios no es así. Dios quiere que aprendamos ciertas cosas en casa. Por eso formó un ambiente, por eso forma un ámbito que se llama el ámbito celestial. La casa de Dios, que no son estas paredes. La casa de Dios es un ámbito celestial donde está el Señor y sus hijos. Si bien Él mora en nuestro interior, también mora en medio nuestro. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, Dios desea enseñarnos, Dios desea transmitirnos su forma de vivir, su forma de pensar, con su naturaleza. Quiere que seamos semejantes a Él. Entonces hay cosas que tenemos que aprenderlas en casa, ¿sí? Y no hacernos a los ponchazos, no criarnos de esa manera, no, de ninguna manera. Entonces, gracias a Dios por esto, porque esta es la mente que tiene que crecer y expandirse en nosotros para que tengamos la instrucción que viene de Dios. Porque en esta mente es donde Dios va a traer su iluminación y su revelación y es donde vamos a conocer a Dios. En la mente de Cristo que nos ha sido dada.
Tenemos un gran problema con aspectos de nuestra mente vieja, porque hay muchos buenos aspectos en esa mente. Hay buenas ideas, hay buenos sueños, visiones, proyectos, ¿sí? Pero necesitamos que esté activa la mente de Cristo en nosotros y desarrollándose para conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para nosotros, para que vivamos en ella. O sea, esto es largo de expresar y no lo podemos decir todo de una sola vez. Por eso yo pido constancia. Yo sé que puede ser cansador dejar la casa, la comodidad, un viernes, estar una hora escuchando a alguien. Si quiere, por momentos ni me preste atención ni me escuche. Pero tal vez 5 minutos, tal vez 10, aunque esté una hora, algo va a recibir. ¿Sí? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y para eso Dios nos ha dado la mente de Cristo y esa mente Él ha prometido iluminarla y darle revelación de Él. Por eso el Señor, en los tiempos difíciles que pasó, estaba muy tranquilo. Y yo me lo imagino al Señor tal vez mirando a sus discípulos, a veces a la gente que le acompaña, diciendo, yo estoy muy tranquilo, porque estoy en la voluntad de mi Padre y Él siempre está conmigo. Porque yo siempre hago lo que veo hacer a Él y hablo lo que le escucho decir a Él. Entonces el Señor tenía una paz muy grande y una alegría y un gozo y mucho poder para compartir con aquellos necesitados, porque Él estaba viviendo en la presencia de Dios. Bueno, nosotros necesitamos crecer también hasta los aspectos muy altos que el Señor nos ha puesto de crecimiento para nosotros. Pero esos crecimientos, recuerden, ya son de cuerpo, no son individuales. Cada uno va a tener un límite natural, pero entonces hay que unirse para que lo que yo no tengo sea suplido por otro. Y lo que otro no tiene, yo se lo pueda suplir. Esa es la vida que Dios ha pensado. Esa es la vida que Dios diseñó. ¿Sí? Entonces, la riqueza de uno contribuye a la riqueza del cuerpo. La sabiduría de uno que se le ha dado en la mente de Cristo la completa a otro. Porque Cristo es muy amplio, es Dios mismo, entonces Dios tiene muchísima sabiduría. Y esa sabiduría no es para uno, no es para un pequeño grupo, es para la casa de Dios, es para la iglesia. Entonces, pero sí tenemos que pedirle al Señor un principio. Y tenemos un gran problema, y con esto vamos a concluir con este problema, o tal vez con el principio de la solución, para el próximo viernes, es que las mentes no son físicas. La mente no es algo físico. Las emociones, si bien se expresan físicamente, tampoco son físicas. La voluntad no es algo físico. Se ejecuta a través del cuerpo, sí, pero no es algo físico. Es algo que se determina en nuestro interior. Yo pienso, yo deseo ejecutar, deseo hacer. Pero no es el cuerpo quien lo decide. Es mi interior, mi voluntad. Bien, el problema es que hay un órgano por el cual esos aspectos interiores se transmiten. Y ese órgano es nuestro cerebro, que creo que está por acá adentro. No está vacío. No suena hueco. Tenemos... El cerebro es un órgano físico. Entonces, por ahí el alma, que es inmaterial, que es invisible, se expresa. ¿Sí?
Bueno, también la mente de Cristo tiene que usar ese órgano físico. Entonces, recuerden que algo nos llevó de la palabra a hablar del cuerpo, porque no podíamos dejar el cuerpo, porque si no, ¿dónde se transmite lo que Dios nos concede? ¿A través de qué? Entonces, a veces ha habido problemas. Se contaba de un hermano, ¿no? Eso creo que fue en una región del norte. El pastor se enteró que este hermano, bueno, tenía problemas en casa y le levantaba la mano a la mujer. ¿Y cómo le digo a este hermano? ¿Cómo le digo que basta ya de golpear? Entonces dice que un día en una reunión, bueno, empezó a hablarle porque el Señor te ama y bla, bla, y de pronto se lo dijo. Le dijo así más directamente cómo era él, por qué hacía esas cosas. Y se ve que Dios le dio sabiduría para hablarle y las palabras con las cuales él oraba. Ese hombre se quebrantó y se sintió muy mal por lo que hacía. Y bueno, a partir de ese día hubo un cambio. No levantó más su mano para agredir a la esposa. Porque se ve que tenía un gran problema. No podía retener su ira, su enojo y lo expresaba. Esos son hábitos y cosas que ya venían expresándose en su cuerpo, pero ahora Dios se quería expresar. ¿Vio? Entonces, a veces necesitamos también que esa operación espiritual interior que Dios hace en nuestra alma, en nuestra mente, reciba también en nuestras mentes, en nuestros cerebros, también un toque de Dios, un milagro de Dios que ya es algo físico, para que la mente de Cristo se exprese. Entonces, expresándose la mente de Cristo, vaya desplazando la antigua forma de pensar. El libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y saben cuál es la palabra que se usa en el original? Metamorfosis, metamorfó. Así como esos insectos que se encapsulan en un capullo y están un tiempito ahí, de pronto salen totalmente transformados. Bueno, si nosotros nos renovamos en nuestra mente, somos transformados. O sea, toda la transformación que está en nuestro interior se puede expresar. Eso significa. Bien, pero también necesitamos ese toque físico que necesita nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro que tenemos hoy está un poco habituado a los pensamientos que ya traemos desde que teníamos uso de conciencia. Entonces, ¿por qué hay cosas que todavía que son de, a ver, en los más viejos, ¿no? De 50 o hasta 60 años atrás, todavía dando vueltas por ahí? ¿Por qué no se han ido? ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque en el libro de Hebreos se nos habla de que por causa del sacrificio de Cristo hay algo que tiene que desaparecer de nuestras mentes. ¿Y sabe cuál es? La conciencia del pecado. Dios tiene que hacer milagros en nosotros y esos milagros primero tienen que ser interiores, no van a ser visibles, tal vez nadie los va a percibir, pero va a percibir después la manifestación de que Dios está trabajando en nosotros a través de nuestros cuerpos, de nuestra forma de hablar. Y nosotros mismos nos vamos a sentir que de pronto la paz de Dios nos llena porque nuestra forma de pensar con relación a Dios y a nosotros mismos ha cambiado. Y Dios ha prometido concedernos su paz y guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones con su paz para que estemos libres y seamos verdaderamente libres. Las primeras áreas en las cuales tenemos que recibir la salvación del Señor, nosotros los que ya hemos creído, es en nuestra mente. E incluye también áreas físicas, incluye nuestro cerebro y todos sus órganos relacionados. Yo no conozco mucho de eso, pero sé que hay otros órganos relacionados que están por ahí, acá arriba, ¿vio? Del cuello para arriba. Si bien el alma no se sabe exactamente dónde está,
pero está en todo nuestro ser, pero pensamos, ¿sí?, a través del órgano que es el cerebro y las áreas relacionadas, que son las terminales nerviosas y otros órganos más, creo que uno es el cerebelo y las glándulas que están relacionadas con eso. Entonces, cuando los científicos analizan eso, ven procesos químicos y nerviosos, pero no ven nada más. Vio que el ser humano es un misterio y no puede ser analizado como otros bichitos. Entonces, hermanos, estamos ante un gran panorama que es la salvación. ¿Cómo nos salva el Señor? ¿Qué ha hecho para salvarnos? Y por lo tanto, Dios nos tiene que traer primero la salvación y esa salvación nos trae liberación y nos trae transformación. ¿Sí? Todo esto viene porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un día tomó nuestra forma. Se hizo un hombre. La Biblia dice no solamente que se hizo un hombre, se hizo carne. Y estando en la forma de hombre, Él se siguió humillando para poder ser siervo y poder servir a todos y ser el más grande de todos, se tuvo que humillar hasta lo sumo. Eso dice la Escritura. Por eso Él se hizo un siervo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Señor está sobre todas las cosas. Y yo le invito a hablar con Dios en estos días. Si necesitamos este milagro de parte de Dios, se lo tenemos que pedir. Y le podemos decir así, literalmente, Señor, ábreme el entendimiento. Porque ya tenemos un registro que Él le tuvo que abrir el entendimiento a discípulos que habían estado directamente con Él. Miren si nosotros hoy tuviésemos un maestro como Jesucristo, ¿qué podría estar diciendo yo si está el Señor? Tendría que dejarlo hablar a Él, ni siquiera sentarme y escuchar nada más. Y sabe que así todo casi no aprendería nada si Él no hace mi entendimiento. Y tenemos que también, porque esta ya es una oración de cuerpo, de conjunto, unos por otros, para pedir que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y darle gracias porque Él nos ha dado la mente de Cristo. Acá no tenemos que pedir nada, porque toda persona que nace en la familia de Dios, sí, todavía conserva la mente vieja, pero ya en su interior Dios le ha dado una mente nueva, la mente de Cristo. Porque Cristo también como un hombre, Él tuvo que desarrollar su mente. Desde su mismo nacimiento, y Él como cualquier niño, seguramente lo primero que hizo fue llorar. Y lo tuvieron que envolver en unos pañales. Pero se fue desarrollando y creciendo, y la Biblia dice que Él crecía en gracia y en sabiduría. Y en estatura, después dice en gracia delante de Dios y de los hombres. Se estaba desarrollando físicamente, pero también interiormente y en especial en su mente. Entonces debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha concedido la mente de Cristo y ahí hay muchísimo para pedir y Dios tiene mucho material para poner en esa mente. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé, yo espero que alguien se haya despertado el interés en su interior por esta palabra, porque así es donde vamos a ir conociendo, recibiendo y experimentando la salvación de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ya no podemos entonces desconocer, tenemos que conocer al Señor. ¿Sí? Yo le pido que estemos en pie un momento y me gustaría que juntos agradezcamos al Señor porque estamos en el tiempo de esta administración de Dios, que son los tiempos de resurrección, donde el Señor mismo preside como cabeza a la iglesia. Mire, yo no soy ninguna cabeza, por favor. La cabeza es el Señor. De Él recibimos. Yo puedo transmitir únicamente lo que el Señor me da a mí por revelación, nada más, y animarle. Pero Dios desea escribir en sus mentes y en sus corazones su voluntad y sus mandamientos.
¿Cómo reaccionamos cuando sucede algo? Si reaccionamos de la misma manera que hace un año atrás, por favor, pidámosle al Señor un cambio. Seamos sinceros cuando le dicen, Señor, yo no quiero ya reaccionar de esta manera. No me trae paz, me amarga, me frustro, me siento mal. Por favor, concédeme una nueva manera de pensar. Haz un milagro en mi mente. Sí, y Dios lo va a hacer. Amén. Padre, yo quiero agradecerte por este momento que nos concedes, compartir, Padre, este tiempo de hablar de Jesucristo, de hablar de tus diseños, tu plan, el que has preparado para nosotros. Gracias porque manifestaste tu compasión, tu gracia allí en la cruz, llevando a tu Hijo a la cruz, al sufrimiento, a la muerte. Pero lo levantaste en resurrección para que hoy participemos de esta bendición. Y gracias por lo que nos has concedido. Una mente diferente, una mente nueva, una mente limpia. Una mente, Señor, que no se ocupa del mal, que no está en la ansiedad ni en la preocupación, que no está, Señor, allí en lo negativo, sino que está esperanzada y que puede, Señor, tener una forma diferente de pensar. Gracias, Padre, porque esta bendición es para todos. Esta bendición es para todos tus hijos. Por eso pedimos en esta noche por nosotros y por nuestros hermanos. Padre, este es el tiempo donde necesitamos que tú ilumines nuestro entendimiento, abras nuestros ojos y el espíritu de revelación empiece a trabajar en nuestro interior. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.